su misión, como ya lo hemos visto, es buscar y salvar lo que se ha perdido. And his mission, as we have seen, is to seek and to save which was lost. Ese es el título de esa enseñanza, si estás tomando notas, es buscar y salvar su misión, nuestra misión. The title of today, if you're taking notes, is to seek and to save his mission, our mission. En la iglesia, como les comenté, nos habíamos enfrascado solamente en la burbuja dentro de la iglesia, In our church, like I told you guys, we were confined to our bubble of Y the por church. más que nos esforzábamos, algo hacía falta. And for more that we worked, there was something missing. Cuando entendimos esto, nos abrimos y empezamos a salir a buscar a los perdidos. When we got this, we opened ourselves and we went out to look for those who were lost. Inmediatamente vimos un avance, no nada más en la iglesia, sino en mi vida como pastor y en todas las ovejas. Immediately, we saw a big progress, not only in my life, but also in the church. Así que esta enseñanza va a bendecir tu vida para que tu vida pueda avanzar en el plan de Dios para ti. So this teaching is gonna help you a lot so you grow more. Y vamos a estudiar una historia muy conocida por todos y hasta un poco chistosa también. And we're gonna study a story a little bit funny, but it's gonna be of a lot growing for you. ¿Cuántos han escuchado de Zaqueo? Levanten su mano. How many of you have heard about Zacchaeus? Zacchaeus. Bien, quizás algunos de ustedes son como Zaqueo, ¿verdad? Un poquito bajitos. Maybe many of you are like Zacchaeus, little short. Así que vamos a estar leyendo, por favor, ahí en tu Biblia, Lucas 19 del 1 al 10. So we're gonna start reading in our Bibles Luke 19, 1 through 10. Léelo conmigo completo para poder entender la historia, son pocos versos. Read it with me. It's just a few verses. Lo leemos en español y los que hablan inglés lo pueden leer en sus Biblias, por favor. So we're gonna read it in Spanish, and the ones that are reading in English, you can read it by yourself. ¿Están listos? You ready? ¿Están listos? Are you ready? También quiero decirles que traje porra el día de hoy, todos los de Culiacán, a ver, es todo. Gracias a Dios pudimos venir un buen grupo. I also brought my church from Culiacan to give me cheers. Bien, vamos a leer juntos, por favor, Lucas 19 del 1 al 10. Let's read. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Una vez más ese último versículo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Let's read that last verse again. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. En esto que acabamos de leer, la historia de Zaqueo, para poder llevarla a nuestras casas, vamos a llevarnos 3 pasos para buscar y salvar a los perdidos. So in that story that we just read, we're going to take 3 steps to our home so we can reach those who are lost. 3 pasos para buscar y salvar a los perdidos. 3 steps to seek and save those who are lost. Quiero que pongas atención ahí en los primeros 3 versículos. I want you to pay close attention to the first 3 verses. Una vez más, léelo conmigo con mucho detalle. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aquí vemos cómo el Señor Jesús andaba por la ciudad de Jericó y se encontró con Zaqueo. Here we can see how Jesus was walking in the city of Jericho,
and he met with Zacchaeus. Y aquí vamos a ver el primer paso para que puedas buscar y salvar a los perdidos. And here we're going to see the first step so you can seek and save those who are lost. Y es sal y rodéate de pecadores. And is go out and be surrounded by sinners. Sal y rodéate de pecadores. Go out and be surrounded by sinners. Yo sé que quizás te suena un poco extraño, You might think that sounds a little strange. pero eso es lo que Jesús hacía. But that's what Jesus used to do. Jesús andaba por la ciudad y tuvo un encuentro con varios pecadores. Jesus was around the city and he had so many encounters with so many sinners. Obviamente no estamos hablando de ese joven que le va a decir a su mamá, ya ves mamá, el pastor dice que me dejes ir al antro, Obviously, we're not talking about going clubbing, sino más bien que puedas salir y tener contacto con las personas para que Dios use tu vida para salvarlos. but more like going out and be in touch with those sinners so you can reach them. No estoy diciendo que participes del pecado, que comprometas tus convicciones, ni que te hagas super cuate de los que ofenden a Dios. I'm not saying that you go and practice sin or that you compromise your conviction or to be BFF with those sinners. Pero tienes que salir de la iglesia y tener una relación con ellos para que Dios use tu vida y los salve. But you need to go out of the church and you have a relationship with them and you can enjoy. Hay dos extremos, el extremo publicano y el extremo fariseo. We have two extremes, the extreme of the tax collectors and the extreme of the Pharisees. El publicano es salir con los pecadores, participar del pecado, ofender a Dios. The publican or tax collector is to go out with the sinners and offend God. Y el fariseo es quedarte encerrado en la iglesia, condenar a los demás y solamente preocuparte por tu vida. And the Pharisees is just to be in the church and just worry about yourself. Pero el Señor Jesús tenía un balance. Él nunca pecó, pero estuvo en contacto con los pecadores. But the Lord Jesus was in the middle. He had balance. He never sinned, but he always had touch with the sinners. Aquí lo puedes ver en el versículo 1 que andaba pasando por la ciudad. We can see right here in the verse number 1 that he was walking through the city. Él no se quedó encerrado en la sinagoga, He was not confined to the synagogue ni en las reuniones privadas con sus discípulos, con sus 12. or in the private gatherings with the 12. Tenía contacto con los pecadores, claro, pues a ellos venía a salvarlos. He had contact with the sinners. Of course, he came to save them. Pero él nunca comprometió sus convicciones y nunca pecó. ¿Cuántos dicen? And he never compromised his convictions and he never sinned. Entonces, el Señor Jesús fue criticado de hecho por esto. And Jesus was criticized because of this. De hecho, aquí en la historia vemos que lo criticaban por haber posado en la casa de un pecador. And we can see here that he was criticized because he stayed at a house of a sinner. Lo criticaban porque comía y bebía con pecadores. Because he was criticized because he eat and he will drink with sinners. Esa es una de las cosas que tenemos que entender como cristianos. This is one of the things that we have to understand as Christians. Necesitamos salir y convivir con personas que no conocen al Señor. We need to go out and fellowship with people that does not know the Lord. No buscando algo para nosotros, para pasarla bien, sino siempre con el objetivo de que Dios use tu vida para impactar la vida de esa persona y sea salvo. Not being selfish, just thinking in yourself, but thinking more that the Lord is going to use you to impact their lives. En Culiacán tenemos 2 años, la iglesia ha crecido, una gran bendición. In Culiacan, we have 2 years, and the church has grown, and it's a huge blessing. Obviamente ha sido la obra de Dios. Obviously, it's the work of God. Pero si me preguntaras cómo lo hizo Dios, But if you ask me, how is that God did that? fue a través de todas esas personas que tú ves aquí. It was through all the people that you can see over here. Ellos invitaron a sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, They invited their friends, their neighbors, and co-workers porque tenían una relación con ellos, because they had a relationship with porque them. eran luz allá afuera, eran diferentes allá afuera. Because there were light out there, and they were different out there. Y la gente veía eso y decía, yo quiero lo que tú And tienes. people could see that, and people will ask, I want to have what you have. Cuando había un matrimonio todo destruido y era restaurado, otros matrimonios decían, yo necesito eso. When they will see a marriage that was about to fall apart, and they will see that the marriage was being put back together, they will say, I Restored. want that, restored. Entonces ellos decían, ok, ven a la iglesia. Y en la iglesia siempre predicamos el evangelio como aquí lo hace Pastor Tony. And they will tell them, all right, you want that? Come to the church and listen to the word as is
preach as it is right here, verse by verse. Y Dios ha usado la vida de cada uno de ellos para impactar a otros. And God has used the life of every single one of them to impact their lives. Buscar y salvar lo que se ha perdido. To seek and to save which was lost. Ese es el corazón, la misión de Jesús. That is the heart and the mission of Jesus. Mientras más sea tu propia misión en la vida, más cerca y más íntimo caminarás con Jesús. The more that is your mission in your life, the more you will walk with the Lord. ¿Y cuántos anhelan eso? ¿Cuántos anhelan crecer en el Señor y estar cada día más cerca de Él y que use tu vida? How many of you desire that the Lord will use your life more and more? ¿Cuántos? How many? Entonces eso es necesario que podamos entender. Then we need to understand this. Si ignoramos el corazón de Él hacia la gente, Él nunca va a usar nuestras vidas. If we don't give the heart of Jesus to the people, then Jesus will never use our life. Hace poco fui Rosarito a la clase de plantación de iglesias Not long ago, I went to Rosarito to the conference of church plantations, y hay un misionero que va a ir a Oaxaca and there's a missionary that is going to go to Oaxaca a plantar una iglesia, to plant a church, a Calvary Chapel, Oaxaca. to Calvary Chapel, Oaxaca. Y And Pastor Mike me dijo, oye, dale un consejo de lo que tú has vivido que él pueda iniciar en Oaxaca. Pastor Mike asked me to give him some tips so how to start the church over there in Oaxaca. Él es una persona de Estados Unidos, no conoce a nadie en Oaxaca. He's a person from United States. He doesn't know anybody over there. Y mi consejo fue exactamente este. And my advice was exactly this. Necesitas conocer la cultura, tener una relación con las personas You need to know the culture and you need to relate with the people. y partir de ahí para poder impactar sus vidas. And start from there so you can impact their lives. Y luego que se multiplique. And then, so it will be multiplied. Pero volviendo al texto, veamos quién era Zaqueo. But going back to the text, who was Zacchaeus? Ahí dice en el verso 2 que Zaqueo era ¿qué? Jefe de los publicanos. You can see right there in verse 2 that Zacchaeus was who? The chief of the tax collectors. Un publicano, como tú ya sabes, era alguien que recaudaba los impuestos del pueblo. A tax collector, as it is a person that will collect the tax from the people. Era de lo peor, el más odiado del pueblo. He was worst of the worst. Era judío y trabajaba para Roma, He was a Jew and he will work for Rome, cobrando impuestos. charging taxes. ¿Te imaginas cuántos están contentos cuando te cobran impuestos? Who are happy when you have to pay your taxes? No creo que haya aquí, ¿verdad? Nobody, huh? Pero aparte de eso, te fijas que era jefe de los publicanos, ¿lo viste? But plus, he was the chief of the tax collectors. Es decir, el gobierno de Roma le daba a él un distrito para que lo administrara. This means that the Roman Empire will give Zacchaeus a district, so he will take over that. Y le decía al gobierno romano, mira, a mí me vas a dar tal cantidad. Si hay más dinero de eso, te puedes quedar con ello, te puedes quedar con ello. And the Roman Empire will tell Zacchaeus, look, all I need from you is this amount of money. If you get more than that, you can keep it. Y él tenía un grupo de publicanos con él. And he had a bunch of workers for him. ¿Sabes qué hacían? You know what they'll do? Extorsionaban, abusaban y explotaban al pueblo por más ganancias para ellos. They will exploit the people to take more and more money out of them. Yo sé que eso no pasa hoy en día, ¿verdad? I know that doesn't happen here no more, right? Es más, era un mafioso. You know what? He was part of the mafia. Era una mafia la que tenían ellos. It was a mafia. ¿Has conocido un mafioso? Have you ever met a mafia member? En Culiacán tenemos varios ex mafiosos y aquí veo algunos de ellos todavía. In Culiacan, we have a lot of ex-mafia members, and we have a lot of them right here. De hecho, por eso los pusimos a cargo de las ofrendas para que haya de aquel que no dé. And we put them in charge of the offering, so if the people won't give, you know what happens. Zaqueo entonces era odiado. Zacchaeus was hated. ¿Y sabes qué era lo chistoso de todo esto? And you know what was funny about this? Zaqueo, el nombre Zaqueo significa puro, inocente y justo. Zacchaeus, the name of Zacchaeus means pure, innocent, and just. Era una farsa. He was a farce. Se desvió del propósito de que sus padres le pusieron el nombre. He went in the wrong way that the parents name the name that the parents gave him. Puedes ver entonces el tipo de hombre con el que el Señor Jesús posó en su casa.
You can see now with what kind of person that Lord went and stayed with. No solamente habló con él un par de minutos, se quedó en su casa, posó en su casa. He not only stayed there for a couple minutes, he stood at his house. Por eso los fariseos estaban alarmados y criticaban a Jesús. That's why the Pharisees were alarmed and they were criticized Jesus. De hecho, yo estuve orando y Dios me mostró una visión de cómo era Saqueo. And I was actually praying and the Lord showed me a vision of how Zacchaeus looked like. Usted sabe que era chaparrito, ¿verdad? You know, he was short, right? Estuve orando, Dios me dio una visión y la traje para que usted la pueda ver. I was praying and God gave me a vision and I brought it so you can see it. ¿Quiere ver cómo era Saqueo? You know what? You want to see how Zacchaeus looked like? ¿Quieren verlo? You want to see it? Dale, por favor. Hit Ahí it. está Saqueo, mire. Y su rostro es un poco familiar, ¿no? And his face is a little familiar, right? Bien, volviendo al tema. All right, going back to the topic. Aquí puedes ver el interés del Señor Jesús por los perdidos. Here you can see the interest of the Lord Jesus for the lost. ¿Puedes verlo? Can you see it? ¿Puedes ver el interés del Señor Jesús por los perdidos? Can you see the interest of the Lord Jesus for the lost? ¿Puedes ver el interés del Señor Jesús por un hombre impío y pecador como Saqueo? Can you see the interest of the Lord Jesus for a man ungodly and a sinner as Zacchaeus? ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Exactamente el mismo interés debe haber en nuestros corazones. Exactly the same interest should be inside of our hearts. Eso es lo que el Señor hoy te está hablando a ti. This is what the Lord is actually speaking to you right now. El mismo interés que Él tiene por los pecadores, hay que tenerlo tú y yo en nuestro The corazón. same interest that he has for the sinners is the same interest that we should have for them. Yo recuerdo en una de las conferencias en Estados Unidos de pastores de Calvary, I remember in one of the conferences from the United States, from Calvary, me sorprendió cuando escuché a un pastor que decía que todavía se acordaba de los hippies cuando los bautizaban, el olor a marihuana y a las rastas sin lavarse. it surprised me that the pastor remembered when they used to baptize hippies and they used to smell like marijuana and they have stinky dreadlocks. Dios habló tan profundamente en nuestras vidas en la iglesia referente a esto, God spoke to us a lot according to this. que hace poco iniciamos el segundo servicio en la iglesia y decidimos enfocarlo totalmente a personas nuevas. That not long ago, we started a second service in the church and we decided to focus it only on the new believers. Un ambiente de acuerdo a que ellos puedan entender, hacer preguntas, una enseñanza evangelística para que las personas perdidas llegaran y fueran salvos. An environment that is set for them so they can ask questions and they can learn more. Entonces, el primer servicio es para los avanzados, equiparlos para ir hacia los perdidos. So the first service is for those Christians that have time in the Lord and so they can go out and reach the lost. Y el segundo servicio es para recibir a esos perdidos y poder presentarles el evangelio de una manera clara y directa. And the second service is for those new believers so we can preach the gospel in a way that they can understand it. Entonces, si el segundo servicio está vacío, entonces no estamos haciendo nuestro trabajo. So if the second service is empty, that means we're not doing our job well. Recientemente, en ese segundo servicio, Recently, in that second service, llegó un hombre que se llama Mario, que precisamente Pastor Tony lo vio en el Costco de Culiacán. a man named Mario came to the service, and precisely Pastor Tony met him at Costco, Culiacán. Ese hombre lo conoció ahí, un hombre totalmente perdido, y Tony lo invitó a la iglesia en Culiacán. That man, Pastor Tony met him there, a man totally lost, and he went to the church. He invited to the church. Fue a la iglesia al segundo servicio y estaba muy interesado. He went to the church to the second service, and he was really interested. Y sucedió algo muy interesante. And it happened something really interesting. Como damos tiempo a que puedan preguntar, So we give them time so they can ask. este hombre empezó a preguntar, pero cuando estaba preguntando, todo el mundo callado, escuchándolo, dijo una grosería. This guy started asking questions, but so he was asking the question, everybody was listening, and he cursed.
Fue la primer grosería dicha en toda la historia de Calvary Chapel, Culiacán. Was the first bad word said in the whole history of Calvary Chapel. Inmediatamente yo pude escuchar el murmullo de nuestra banda de religiosos allá al fondo. Immediately, I could hear my religious band in the back whispering. Pero les confieso algo, ustedes no digan eso, ¿ok? Like, yeah, I want to confess something. Don't say anything, okay? Me dio gusto, I was glad. me dio gusto. I was glad. Obviamente no por la grosería, eso me desagrada, como le desagradaba el olor a marihuana al pastor de Calvary. Obviously not for the bad word. That I dislike. Sino- Like the odor of marijuana to that pastor. Sino porque un hombre realmente impío venía a la iglesia a escuchar la palabra y estaba interesado. But because an ungodly man came to the church and he was interested in the word. Pero mucho mejor que al final pasó con lágrimas en sus ojos y entregó su vida a Cristo, ese Saqueo. But much better because at the end of that service, he came to the front and he gave his life to Jesus with tears in his eyes. Eso es buscar y salvar a los perdidos. That is to seek and to save which was lost. Volvamos al texto, vamos a leer el versículo 3 al 6, por favor. Let's get back to the text. Let's read from the verse 6, 3 al 6. from verse 3 to 6. Una vez más, los de inglés lo leen por favor en su Biblia. You guys can read it by your own. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Aquí vamos a encontrar el segundo paso para buscar y salvar a los perdidos. Here we're going to find the second step to seek and to save those which are lost. Y es: identifica al que tiene un interés genuino por Cristo. And is identify those who have a genuine interest for Jesus. Genuine. Muy bien. Jesús no le dijo a cualquiera: hoy voy a quedarme en tu casa, Jesus didn't tell every single person, oh, I'm going to go and stay at your home. sino a alguien que él sabía y él vio que tenía un verdadero interés en Jesús. But someone that he knew that they had a real interest in him. Ahí en el versículo 3, la palabra procuraba, ¿ya la viste? There in the verse 3, and the word, I don't know that word though. En el versículo 3. I know, it's the first word in the verse 3. I don't have it right here. Procuraba significa buscar, y es la misma palabra que se usa para buscar a Dios. It's the same word, it means to seek, and it's the same word that it means to seek for God. Mostraba un verdadero interés en Saqueo por Jesús. He will show real interest for Zacchaeus. Y lo puedes ver en tres cosas que hizo. And you can see it in three things that he did. Primero, como era chaparrito y no alcanzaba a ver, no se quedó ahí, sino que estuvo dispuesto a exhibirse al pueblo, siendo odiado por el pueblo. First, he was short, and he couldn't see him, so he didn't care none of what the crowd would think, and he exposed himself. Se subió a un árbol, obviamente todo el mundo lo estaba viendo y sabía que era el odiado y el odioso publicano. He climbed a tree, and everybody will see at him, and they will see that it was the hatred Zacchaeus. Pero además de eso, pudiste ver que dice la Biblia que corrió y se subió a un árbol. And plus, you can see that he ran and he climbed a tree. Dime qué mafioso rico hace eso. Tell me which rich person or mafia member would do that. Era como un niño. He was like a kid. Eso te muestra que había un interés genuino en él. You can see that there's a real interest in him. ¿Cuántos han conocido esos hombres que llegan a ser rudos a la iglesia y se convierten y parecen niños tiernos, enamorados de Dios? How many of you have met people that are like rough and like strong, and then they become Christians and they're like kids? Yo conozco algunos, ¿verdad? I know someone, right? Y además dice que descendió a prisa y lo recibió con gozo. And it also says that he went down quickly and he will receive him joyful. Aquí puedes ver ese requisito necesario.
here you can see that requirement that is necessary. Si un saqueo desea conocer al Señor, no importa que sea mafioso y rico, yo voy a su casa y me quedo en su casa. If Zacchaeus, that Si un mafioso rico quiere conocer a Jesús y es odiado por todos, no importa, yo me voy a su casa y me quedo en su casa. if a Zacchaeus that is rich and is a mafia member but has a real interest for Jesus, I won't care. I won't go to his house and stay with him. Pero mira el versículo 7, But look at the verse 7, la reacción de los demás. the reaction of the others. Al ver esto, ¿qué? Todos estaban bien contentos. When they see this, what? They were all happy. Pasaron como 2 chamizos, 2 grillos, pero bien, no dice eso, ¿verdad? It doesn't say that, right? Dice que murmuraban. It says that they were whisper. Entonces, por un lado tienes a Saqueo emocionado y a Jesús con él, On one side you have a happy Zacchaeus and Jesus with him, y tienes por otro lado a los que están murmurando, sentados y criticando. and you have on the other side which are complaining and whispering and criticizing. ¿De qué lado estás tú? On which side you are? Vamos a terminar leyendo, por favor, del versículo 6 al 10. Let's finish reading from verse 6 through 10. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí encontramos entonces el tercer paso para buscar y salvar a los perdidos. Here we can see the third step that we can use to reach those who are lost. Invítalo a recibir a Jesús. Invite him to receive Jesus in his Aquí heart. dice que Saqueo descendió y recibió a Jesús con gozo. Here we can see that Zacchaeus went down and received Jesus with joy. Entonces, primero tienes que salir y tener un contacto con los pecadores. So first you have to go out and have contact with the sinners. Algunos no le va a interesar Jesús, pero otros sí. A ellos tienes que identificarlos. To a lot of people, they won't be interested in Jesus, but for some, it will. Y después entonces a él le presentas a Jesús para que reciba a Jesús. So to those, you will present Jesus to them and preach to them. Y además, ¿de qué manera lo recibió? And just see in which way he will receive them. Aquí en el versículo 8 puedes ver el elemento necesario para una conversión genuina. Here in verse 8, you can see the element that is necessary for a genuine conversion. Los pastores aquí saben cuál es ese elemento necesario para una conversión genuina. ¿Cuál es? Pastors here know the element that is necessary for a genuine conversion, which is Arrepentimiento, muy bien. repentance, right? ¿Pudiste ver ahí todo lo que hizo? Can you see there all that he did? Dio la mitad de sus bienes a los pobres y aparte le volvió cuadruplicado a quien le había robado. He gave half of what he had, the money, and he also gave back 4 times to those who if he was stole. Pero miren en el versículo 10. But look at the verse 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo perdido. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Esa palabra, buscar, That word, seek, es la misma palabra que describe en el versículo 3 el deseo de Saqueo por Jesús cuando dice procuraba. that is the same word that it is used in the verse 3 when Zacchaeus said that, En el verso 3. verse 3, to see how sought, yeah, the same word for sought. Es decir, Saqueo buscaba a Jesús, pero realmente era Jesús quien lo buscaba a él. We can say that Zacchaeus was looking for Jesus, but the real thing is that Jesus was looking for Zacchaeus. Entonces, iglesia, hermanos, necesitamos enfocarnos en este corazón de él. So church, we need to focus in this same heart. Quizá eso implique un cambio en cómo has venido haciendo las cosas hasta hoy, como en nuestro caso. Maybe this might
implies that you need to make a change in how you've been doing things in church. Yo entendí y le decía al staff, es necesario que seamos una iglesia accesible, cercana y entendida por los saqueos. I understood, and I actually talked to my staff, and I told them we need to be a church that is open and that can understand those who are lost. Una vez más, accesible, cercana y entendida por los saqueos. Once more, a church that is open, that is open to those who are lost, and that. Sorry, I lost it. Esto te va a llevar quizás a hacer las cosas diferentes, de nuevas maneras, para poder cumplir con ese llamado del Señor. This is going to help you to start doing things differently and that you can accomplish the calling of God for you. Hazte estas dos preguntas esta tarde. Make yourself these two questions today. ¿Cómo está ayudando esto a buscar y salvar a los perdidos? Lo que estás haciendo. Whatever you're doing, ask yourself, how is this helping to reach, to seek, and to save those who are lost? Y la otra es, lo que hago está desafiando y animando a los creyentes a ir y buscar y salvar a los perdidos. The other one is, what I'm doing is actually challenging those who are lost, and this is encouraging them or not? Porque la tentación de quedarnos en una burbuja solamente pensando en nuestra bendición es muy grande. Because the temptation to stay in the bubble and just thinking about ourselves is huge. Pero si hacemos eso, perderemos al Señor. But if we do that, we will lose God. Termino con esta historia. I want to conclude with this story. Había un acuario con muchos peces y un joven que se encargaba de cuidar el acuario. There was an aquarium with a lot of fish, and there was a young man which was in charge of that tank. Le preguntaron a ese joven que cuidaba el acuario, ¿cuál es el pez más popular por la gente? I asked that young man, which is the most popular fish here in the tank? Como aquí en Mazatlán tienen un acuario, ¿verdad? Like here in Mazatlan, they have an aquarium, right? Ese joven contestó rápidamente y dijo, el tiburón. This young man answered quickly and said, the shark. Y vieron un tiburón que había en una pecera chica, And I saw some sharks that were in a small tank que más o menos medía 15 centímetros de largo. that they were about like 6 inches of long. Y le preguntaron, oye, pero ese tiburón, me imagino que es un tiburón bebé. And I would tell him, oh, maybe that shark is a baby shark, right? Él dijo, no, ya es adulto, ¿sabes? Cuando tomas un tiburón y lo pones en una pecera así de chica, crece máximo 15 centímetros. So he said, no, it's an adult. You know what? If you grab a shark and you put it in a tank this small, it will just grow into that, that size. Pero ese mismo tiburón, si lo sacas al océano, crece hasta 2 metros o más a su tamaño normal. But that same shark, if you take it out into the seas, it will grow up to 2 meters. Puede pasar lo mismo con nosotros y nuestras iglesias. It could happen the same thing with us in our churches. Podemos ser muy amables, pero como de 15 centímetros. We could be really lovable people, but only 6 inches long. Nadando en una pecera, en un frasco que nosotros mismos producimos. Swimming calmly in this little tank that we produce ourselves. Pero lo que hoy el Señor te está hablando es que si salimos del acuario en el que estamos, podemos alcanzar el mundo para el Señor. But today, what the Lord is telling us is that if you go out from that little tank, you can reach the world for Him. Salgamos de nuestro acuario. Si estamos en la misma comodidad y seguridad, nunca vamos a crecer más de 15 centímetros. Let's get out of our aquarium, because if we stay in our comfort zone, we will never reach those who are lost. Si lo que queremos es solamente nadar tranquilamente, nos quedaremos de 15 centímetros. If we only want to have a life just to swim a little bit, then we'll stay 6 inches long. Pero si salimos de ese acuario, podemos alcanzar hasta lo último de la tierra para el Señor. But if we get out of that aquarium, we can be as big and reach the outermost part of the world. 3 pasos para buscar y salvar a los perdidos. 3 steps to seek and to save those who are lost. Sal y rodéate de pecadores. Go out and be surrounded by sinners. Identifica al que tiene un interés genuino por Cristo. Identify those who have a genuine interest for Jesus. Invítalo a recibir a Jesús. Invite him to receive Jesus. ¿Cuántos en esta tarde verdaderamente tomarían este desafío del Señor? How many here in this afternoon will take that challenge from the Lord?
¿Cuántos en esta tarde podrían pensar en que a lo mejor tienen que cambiar las cosas que han venido haciendo hasta hoy? How many of you might even think that you need to change some things that the things you've been doing lately? Espero que esta historia de cómo el Señor alcanzó a Zaqueo pueda inspirar tu vida. I hope this story and how the Lord reached Zacchaeus can impact your life. Vamos a orar. Let's pray. Gracias por tu palabra, Señor. Thank you for your word, Lord. Gracias porque tú nos desafías Thank you because you challenge us. y te pedimos perdón, Señor, And we ask for forgiveness, Lord, porque hemos sido egoístas, because we've been selfish, Lord, centrados en nosotros mismos. centered in ourselves. Cuando tu corazón es salir, buscar y salvar a los perdidos. When your heart is to seek and to save those who are lost. Señor, mi oración es que en este momento, Lord, my prayer is that in this moment, que tu Espíritu Santo pueda inquietar nuestros corazones. your Holy Spirit can move us, Que podamos entender que para esto tú veniste. that we can understand that for this reason you came, Que podamos entender que si no estamos cumpliendo con esta misión, that we could understand that if we're not accomplishing this mission, estamos fallando. we're failing you, Lord. Dios, hoy queremos levantarnos, Lord, we want to rise up, ser diferentes, to be different atrevidos, and challenging, salir por ellos. and go out for them. Usa nuestras vidas, Dios, Use our lives, Lord, para todos esos saqueos que están allá afuera, for those all those Zacchaeus that are out there, que vengan a conocerte, that they can and know you, que pueda haber cambios en nuestras vidas, that there could be changes in our lives, en nuestras iglesias, in our churches, a partir de este día, from this day. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.